Andalucía es un espacio también para promocionar el pensamiento crítico, donde tienen muchas actividades también que organizan y autogestionan los movimientos sociales de la provincia de Sevilla. Muchas gracias por dejarnos de hacer esta actividad aquí a lo largo de la tarde de hoy. Es un lugar también para proyectar y para construir futuro y para articular también el territorio. El Salto Andalucía es una comunidad siempre en construcción, es un espacio dinámico, es un espacio muy pegado, o así lo pretende, a los colectivos sociales, a los movimientos, y es un medio diferente por muchas cosas, donde intentamos sumar desde lo cooperativo otras perspectivas al relato informativo de Andalucía. Es un proyecto, el del Salto Andalucía, en clave andaluza, que presta una atención especial a personas y colectivos, a lugares, a procesos, a proyectos y a situaciones, a experiencias que a menudo quedan en los márgenes o también en la periferia de lo que sería el relato informativo que construyen los grandes medios de comunicación en un sistema, como nos encontramos, hegemónico, de corte capitalista. Por eso, en estos momentos, conscientes de que es más importante que nunca ese derecho a la información y a la información veraz y a no dejar a nadie en las cunetas, lamentablemente, el Salto Andalucía pretende de hacer desde otro enfoque, desde otra perspectiva, poniendo sobre la mesa una serie de cuestiones que a menudo quedan invisibles en lo que sería el relato mediático de los grandes medios de comunicación. Y tratando de conectar también diferentes sensibilidades que son y que están en nuestro entorno, en Andalucía. Todo esto viene muy al hilo de la presentación del último número de la revista El Salto Andalucía, dedicado a la memoria democrática de Andalucía, a la memoria social, y tenemos con nosotros al periodista que se ha ocupado de hacer ese reportaje central que sirve de apertura para la revista de este mes de diciembre, Juan Miguel Vaquero, periodista y currante en una Andalucía en la que todavía seguimos presos de esa precariedad laboral, de esas situaciones muchas veces de tratar de seguir adelante con muchas dificultades, ¿no? Entonces, Juan Miguel Vaquero se ha ocupado de este reportaje para el Salto Andalucía, que está dedicado a la memoria histórica y se titula Después de Franco, Queipo de Llano. Ahora va a hacer una introducción de lo que ha sido este reportaje y del impacto que tiene todo lo que sería una historia de hace 83 años en el presente actual. ¿Por qué hoy en día tenemos la necesidad de hablar de todos esos sucesos que ocurrieron en ese tiempo, de hablar de esta persona, de esta figura que está enterrada aquí además a escasos metros en la Basílica de la Macarena, y qué impacto tiene en nuestra comunidad? ¿En qué situación nos encontramos? Va a servir un poco para adentrarnos a un debate que todavía parece muy candente. Hay algunas referencias, algunas autoridades políticas que hablan de que se están reabriendo heridas, ¿no? Que de eso es mejor no tocarlo, dicen algunos políticos todavía, algunos de ellos que han tenido que retirarse de manera prematura después de estas elecciones. Y tenemos también a dos personalidades activistas de la memoria histórica, como Paqui Maqueda, presidenta de la Asociación Nuestra Memoria, y Cecilio Gordillo, miembro del grupo de investigación Recuperando la Memoria Social de Andalucía y sindicalista de CGT, que también van a abundar a lo largo de esta jornada en ese debate sobre la memoria democrática de Andalucía. Gordillo, además, que es coordinador de la web Todos los Nombres, que es una interesante base de datos donde se pone nombre y se le trata de dignificar a todas esas víctimas de la represión franquista en Andalucía, en Extremadura y en el norte de África. Y sin más, paso la palabra al compañero Juan Miguel Vaquero para que nos hable de ese papel, la importancia que tiene el relato en este contexto y en la comunidad y en la sociedad en el tiempo actual. ¿Por qué hacía falta que el Salto dedicara este reportaje a la memoria democrática de Andalucía? Bueno, pues muy buenas tardes a
a todas, muchísimas gracias por estar aquí, por un lugar como este, como el Aquelarre, por acoger este tipo de actos y, por supuesto, pues al Salto Andalucía por esta iniciativa, por este compromiso y bueno, por defender algo tan importante, ¿no?, como es la memoria de esta tierra. Voy a intentar no extenderme demasiado, ser más o menos breve. Los que me conocéis mucho sabéis que soy medio tímido, pero cuando me pongo a hablar en estos sitios hay tantas cosas que contar al final. Veréis, los periodistas tenemos algo, debemos tener algo que es ineludible, que es el compromiso social. Si no, haríamos otra cosa, que no sería periodismo. Y en este país, en España, la cuestión de derechos humanos más importante todavía por resolver es la relativa a las víctimas del franquismo. No hay nada más importante en este país que las graves violaciones de los derechos humanos que cometió el fascismo español desde el golpe de Estado y luego, pues como sabemos, por una dictadura totalmente cruel, sanguinaria y que duró pues 40 años y bueno, que precisamente por eso vivimos los rescoldos de aquella dictadura, de esas heridas nunca cerradas, de esa transición que nunca fue modélica, o si fue modélica fue para los propios franquistas, que fueron quienes pasaron de un día a otro a ser partícipes de una dictadura, a estar tranquilamente en un estado democrático. Y esto pues nos llega hasta el día de hoy. Los historiadores lo llaman como franquismo sociológico, lo que podemos ver en la calle, lo que podemos ver en cualquier persona que nos crucemos. Desgraciadamente hay muchísima gente, ¿no?, que vive en esta ignorancia, en estos lugares comunes del franquismo sociológico, que serían desde todos mataron igual, o fue una guerra entre hermanos y muchos más, ¿no? Entonces, a día de hoy, que haya lugares de ignominia, como tener enterrado a un golpista, a un genocida, a un criminal de guerra, aquí a escasos metros, en un lugar religioso, solo es posible en una sociedad desmemoriada. Todos hemos visto lo que ha costado sacar a Franco, al dictador, del Valle de Cuelgamuros. Bien es cierto que podríamos poner muchísimos peros, y los deberíamos poner, a cómo ocurrió todo finalmente, pero al cabo yo creo que no es sino una victoria de la gente, una victoria de las víctimas del franquismo, que son quienes han sostenido la memoria de este país, además a contracorriente de todos los gobiernos que ha habido. Yo espero que algún día España salga de la deuda y reconozca la deuda que tiene con las víctimas del franquismo. A día de hoy, como decía, que haya pues un genocida y que hace escasos meses el actual hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, yo por supuesto respeto todas las creencias, no soy creyente, pero me parece muy bien que la gente tenga creencias y que si es posible pues que siga esos preceptos. El hermano mayor dijo, creo que fue en una radio, creo no equivocarme, dijo algo así como que la ley de memoria no me obliga a sacarlo, por lo tanto yo no lo saco. Pues no sé, a mí me parece bastante extraño que si te dicen que tienes precisamente pues un asesino en el salón, pues que te tenga que obligar una ley para sacarlo, ¿no? Que no seas tú mismo quien lo acabe sacando y además pidiendo disculpas por no haberte dado cuenta de quién tenías allí. Voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Como decía, hemos visto lo que nos costó sacar a Franco de Cuelgamuros. Como decía antes, con todos los peros que podemos poner, yo creo que es bastante paradigmático que el último 20N había en Mingorrubio más periodistas que fascistas. Yo creo que es bastante simbólico y que ciertamente yo creo que al final es una, no sé si decir victoria, porque las victorias de las víctimas del franquismo son otras, pero ¿por qué no? También, ¿no?, que ese tipo ya no esté allí. También yo creo que desde el periodismo nos deberíamos hacer mirar eso un poquito, ¿no?, que hayamos más periodistas allí precisamente que en Mingorrubio y en otros sitios donde deberíamos ser quizás más importantes. Voy a poner un ejemplo muy rápido. En Alemania de Angela Merkel, que creo que no es de extrema izquierda, había un tipo, un nazi, Rudolf Hess, que fue juzgado en Nuremberg, creo que si no me equivoco por la fecha, creo que se suicidó en la cárcel en los años 80, este tipo se enterró en su pueblo, en Wunsiedel, eso está en Baviera,
y si no me equivoco de nuevo la fecha, creo que fue 24 de julio de 2011 o 2013, este tipo estaba enterrado en su pueblo, en un cementerio que era de una congregación religiosa, y aquello se convirtió en un lugar de peregrinación nazi. Bueno, pues llegó un momento en que esta congregación religiosa le dijo al gobierno alemán que no quería que allí se estuviera convirtiendo en un lugar de peregrinación nazi, que eso iba contra sus principios y contra lo que ellos defendían. El ayuntamiento de Wunsiedel hizo lo propio, hizo lo mismo, denunció al gobierno alemán diciéndole que no quería que los nazis fueran allí de romería a hacer sus cosas nazis cada fin de semana, y el gobierno de Angela Merkel aquella noche fue allí con funcionarios alemanes, era una lápida en el suelo, eliminó todos los restos de la lápida, exhumó los huesos del tipo del nazi, los incineró y los arrojó al mar. Ya, fin del lugar de peregrinación nazi, ya no hay más. Eso lo ha hecho Alemania y bueno, y no ha ocurrido nada. Vemos aquí las dificultades que hay en sacar a Franco, o ahora la lucha denodada y continuada en el tiempo de tantas personas porque se resarza de algún modo la vergüenza de tener a un criminal de guerra ahí enterrado. En este reportaje del Salto, reportaje central de este mes, pues yo lo que hago es un repaso a su figura, a lo que significa, a qué hizo, porque, como me decía José María García Márquez, uno de los grandes historiadores e investigadores que tenemos en esta tierra, calificarlo de criminal de guerra es una aseveración histórica, y bueno, como hemos ido durante mucho tiempo también contando y desvelando desde los honores que tiene, que está enterrado, el marquesado Queipo de Llano, que sigue a nombre de uno de sus nietos, a la herencia, la propia herencia de los Queipos. Hemos estado en el Cortijo Cambogaz denunciándolo, yo he sacado las notas simples del registro a ver a nombre de quién está, y hemos confirmado y hemos denunciado periodísticamente que ya han vendido, han parcelado y han vendido la mayoría de esa finca. Y por terminar un poco con mi relación con los Queipos y ese dinero manchado de sangre que tienen, yo vengo de la isla, de Isla Mayor, y allí tienen 150 hectáreas de arrozal. Eso es lo único que está puesto a nombre de la fundación. Bien, pues después de haber sacado tantísimas cosas de ellos, de haber nombrado a Queipo muchísimas veces como lo que es, genocida, criminal de guerra, golpista, cuando sacamos la información la información económica de la fundación, es decir, cuando le tocamos el bolsillo, ahí ha sido la única vez que yo recuerdo en mi vida como periodista que me ha llegado una amenaza de denuncia. Luego no llegó a efecto, los abogados me preguntaron qué le respondemos, yo le dije, mira, pues como dice García Márquez, calificarlo de todo eso es una aseveración histórica, es decir, los calificativos pues están bien puestos, y la información económica pues es pública y no tienen nada que denunciar. Efectivamente, no me acabaron denunciando, pero sí es una muestra de que ellos, eso era una amenaza, ¿no?, que es lo que acababan haciendo, imagino que es lo que han estado acostumbrados a hacer toda la vida. Y yo, por no enrollarme mucho más y por terminar, además de lo que es la labor del periodista, que como decía, de los periodistas, los medios, tenemos que tener un compromiso social ineludible, en este caso, además, huyendo siempre de las falsas equidistancias. Aquí no se puede ser equidistante, no se puede jugar a esas pañas de rojos y azules que aludía tanto un político que ya ha huido también de la política, ¿no?, después de su escaso o de su descalabro electoral hace poco. Si un periodista en este país mira a otro lado, está siendo al final connivente con los crímenes que están sin resolver. Y voy a terminar un poco hablando de mi trabajo, no sé si quería... Sí, quería hacer precisamente ese apunte. Juan Miguel Vaquero, que está haciendo precisamente relato. Está haciendo relato en un contexto en el que progresivamente se puede empezar a hacer relato. Después de 40 años de dictadura en los que la historia se había escrito con una finalidad y poniendo determinados atributos a determinados colectivos que no eran afines a esos intereses del poder del nacionalcatolicismo. Entonces, en esa batalla del relato, en esa batalla del discurso, de los espacios y también de los espacios públicos, donde durante todo el periodo posterior a ese alzamiento militar y a esa guerra civil, el relato lo habían construido en base a unos condicionamientos afines a esas personas que habían ganado una guerra,
Aparece también Juan Miguel Vaquero, y de la misma manera que se ha ocupado del reportaje central del Salto, tratando de hacer visible el relato de otras muchas personas que quedaron lamentablemente en los márgenes, como hablábamos, y que tratan precisamente de poner nombre y de recuperar la memoria y la dignidad de esas personas que fenecieron y que sufrieron, como pocas, lo que sería el fascismo en Andalucía y en España. En esa tarea tiene aquí un libro que ahora nos va a hablar también un poco de él, que es El país de la memoria, de la desmemoria, y habla del genocidio franquista al silencio interminable. Un silencio que todavía tiene eco en muchos pueblos. Yo vengo de un pueblo pequeño, en la Sierra Morena de Sevilla, Castilblanco de los Arroyos, y mi madre, cuando yo hago cualquier reportaje, que soy periodista también, me dice: nene, no te señales, no te vayas a marcar, porque sabes que señalarte en un pueblo pequeño, que participar, que ser una persona comprometida, que ser una persona que toma la iniciativa, que da voz a otras personas invisibles, muchas veces va ligado a que vayas a sufrir algún tipo de escarmiento. Entonces, quizá de ese genocidio franquista al silencio interminable viene a remitir también cómo todavía hoy está esos reflejos del tiempo que la sociedad andaluza y española vivió. Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a encontrar en el país de la desmemoria? Pues aquí en este libro lo que hago una radiografía de las asignaturas pendientes en materia precisamente de derechos humanos de este país. Lo hago a través de 12 capítulos que actúan como ensayos independientes. Aquí pues hablo del ensayo para la barbarie, del genocidio fundacional, del franquismo, de los brigadistas, de la tierra sembrada de fosas comunes, de los esclavos de los vencedores y del uso de los derrotados como botín de guerra, de la fortuna de Franco y de los golpistas, ¿no? De cómo a través del uso de los derrotados como botín de guerra y de la utilización del propio Estado como un botín, tenemos desde las empresas del IBEX 35 que podemos analizar de dónde vienen esas grandes fortunas de este país, hasta el robo también como el que se hizo pues pueblo a pueblo, ¿no? Como sabemos y como sufrieron muchas de nuestras familias. Hay también 2 capítulos que yo tenía claro que tenía que meter por los momentos que vivimos también, que uno era de la memoria LGTBI y otro dedicado a la mujer, del feminismo a la represión, y luego hablo también pues de la justicia contra la impunidad, de la parafernalia simbólica, de la fallida ley de memoria, y acabo con uno que se titula Memoria Viva, con el camino que van abriendo las víctimas del franquismo, y en el que hablo también un poco de mi memoria íntima y familiar, que bueno, yo digo siempre que he tenido la suerte de ser en este caso pues bisnieto de Mariano Vaquero, que era pues masón, republicano, amigo de Blas Infante, vivía en el mismo lugar, en Coria, y fue pues asesinado por los fascistas con escasos días de diferencia. Yo además tengo la suerte de haber vivido la memoria en casa, a través de mi abuelo, que se llamaba también Mariano Vaquero, de mi padre, se llama Mariano Vaquero, es presidente de la Asociación de Coria, y yo recuerdo además que cuando yo empezaba con todo esto, hace ya unos años, no vamos a decir cuánto para no desvelar mucho, pero yo sí recuerdo, además lo quiero decir hoy especialmente aquí, que él me decía: si te tienes que fiar de alguien, estamos hablando de hace un tiempo, que había pues menos gente trabajando en estas cosas, si tienes que fiar de alguien y tienes que preguntar a alguien primero, Paqui Maqueda y Cecilio Gordillo. Y a día de hoy, que hace un tiempecito ya, yo creo que puedo seguir llamando a los mismos y el honor es mío de haberlo visto. Pues qué alegría que además tenemos la suerte de tenerles con nosotros esta tarde, y vamos ya a preguntar, en primer lugar, ¿de dónde vienen los movimientos memorialistas y por qué hacen falta en España y en Andalucía todavía hoy? Me da igual. Bueno, ¿de dónde vienen? Pues yo creo que vienen de una necesidad vital que fue coartada en su momento, me refiero a la transición. Hay que recordar, porque es necesario, que el tema de la recuperación de la memoria no es nada nuevo, es una cosa que se inicia además con el propio franquismo, y hay que recordar que entre el 1978, 77, 78 y el 85 y el 86, en algunos sitios de España se abrieron más fosas que se han abierto del año 2000 para acá. Incluso también en Sevilla. Y en Sevilla a mí me encanta recordar que la fosa mayor, la segunda fosa mayor de España, de la cual no escribe ni Dios,
ni Dios, está en Constantina. Y se sacaron 780 cuerpos por parte de Leopoldo Calvo Sotelo, que era el presidente del gobierno de la UCD, en un cementerio de la iglesia y donde no hay ni medio folio escrito explicando el proceso. Proceso que no fue, además de 3 días. En 3 días no se sacan 780 cuerpos y se vuelven a enterrar en otro sitio, ¿no? Por lo tanto, ese proceso estaba vivo porque la gente, bueno, estaban ahí, estaban pendientes a que muriera el perro para que se acabara la rabia, decían por mi tierra, ¿no? Se acabó el perro, pues se acabó la rabia, ahora nos toca a nosotros, saquemos a nuestros muertos, ¿no? Y ese proceso, que en Badajoz alcanza a 37 pueblos, acaba con ese proceso un tío que se llama Ibarra, de apellido. No sé si os suena el Ibarra de apellido, ¿no? Se hizo con el control de toda la movida, habló con las familias para que se acabara de exhumar. Y hay que decirlo que la mayoría de las intervenciones en fosas comunes en Extremadura fueron dadas por alcaldes del Partido Socialista, también del Partido Comunista, incluso de la ORT, algo a mucha gente no le sonará ni siquiera que es eso, eran los chinos, ¿no? Entonces, exactamente, ¿verdad? Mira cómo algunos sí lo recuerdan. Y además con historias muy tremebundas, ¿no? Y además incluso lo que tiene que sorprender es que en aquellos momentos esas cosas no salían en la prensa, en ninguna prensa. Bueno, perdón, en el Interviú salía algo, ¿no? Pero ustedes busquéis en la hemeroteca y no encontraréis en El País solamente una noticia, una, que fue la incautación de una vaca a un alcalde de la ORT por no hacer efectivo una multa por unos tumultuosos sucesos en el pueblo. Los tumultuosos sucesos fueron la exhumación de la fosa, el traslado de los restos al cementerio y el entierro. Y una denuncia al gobernador civil, que a su vez denuncia al alcalde, que a su vez le quitan la vaca porque no tiene recursos económicos y que 3 días después el pueblo le ha regalado otra vaca. Simplemente. Eso es la única noticia que El País refleja en sus páginas durante toda la transición sobre exhumaciones hechas en fosas comunes, pero también del Valle de los Caídos. Del Valle de los Caídos se exhuman restos que se trasladan a los pueblos fundamentalmente de la ribera de Navarra. Y no aparecen en ningún sitio esas historias. Por lo tanto, todo un esfuerzo que entendemos algunos que fue de la maquinaria del aparatichi político es lo que consigue frenar y paralizar todo el proceso de exhumaciones. Un proceso de exhumaciones que sería hoy totalmente diferente. Por ejemplo, en mi pueblo, cosa que yo me entero en el 2006, mi pueblo es un pueblecito pequeño de Badajoz, en mi pueblo se exhuma la fosa a los 3 meses de las primeras elecciones municipales, en 1979. Y el alcalde que ha salido de esas elecciones se reúne con la familia de los fusilados y lo primero que hacen es acordar que van a exhumar la fosa. Pero para exhumar la fosa hay que encontrar la fosa, cosa muy sencilla en aquellos momentos, ir a ver al que fusilaba directamente. Vamos a fulanito, que era uno de los que fusilaba, para que nos lleve al sitio donde los enterraban. Y imaginarse, ¿no?, cuando ve venir al alcalde, que por cierto era el hijo de uno de los que estaba en el agujero, ¿entiendes?, a decirle que los lleve donde está la fosa. En 24 horas la fosa estaba exhumada, estaban vivos, tanto las víctimas más directas como los verdugos más directos. Y por lo tanto la equivocación era más difícil. Hoy es más difícil. Hoy ya no quedan aquellos que fusilaban. A lo mejor hay alguno perdido por ahí centenario, ¿no? Ni siquiera quedan ya cada vez menos hijos de los que fueron fusilados. Entonces, todo eso se paraliza y no se retoma hasta el año 2000. Y yo ya tengo que cambiar algunas cosas porque con el tiempo tú tienes que decir, ¿qué coño pasó el año 2000? Bueno, por el año 2000 gobernaba este país un tío con bigotito, que era el Aznar, ¿no? Vale. Eso es importante saberlo, que no gobernaba los que habían paralizado el proceso de exhumaciones, ¿vale? Gobernaban
la derecha. Y se empieza a mover. Y además lo empieza a mover un periodista que tiene una visión diferente de cómo hay que actuar socialmente. Mientras que los procesos que se dieron en el 79 no tenían ninguna cobertura mediática, el Emilio Silva mete una cámara a grabar directamente las exhumaciones. ¿Y eso qué provoca? Pues una expectación, sobre todo en una época en la que estamos con los medios de comunicación audiovisuales, y la gente no se lo acaba de creer. ¿O era verdad? Ya tocaba. Ahora se puede hacer. Si está saliendo en la televisión un tío con un cráneo y un agujero en la frente. Por cierto, esa foto tardó 2 años el país en publicarla. 2 años tardó. O sea, digo porque algunas veces aquí hay que situarse sobre dónde nos gastamos los dineros y la fuerza que le damos a algunos, ¿no? Ese concepto de línea directa, de visualizarlo, es lo que ha abierto todo este proceso. La confianza en nosotros mismos, ¿no? Antes de pasar a la situación actual, vamos a dar la oportunidad también a Paqui, que además está dando también la batalla en el discurso y lo está dando con un libro también que vemos que ha traído hoy, que se llama La Cuerda. Cuéntanos, ¿de dónde vienen esos movimientos de la memoria y de dónde viene también tu propio compromiso con ellos? Vale, bueno, pues nada, primero agradecer. Esto funciona y si no funciona yo tengo una buena voz, la voz de los Rodríguez, que es mi familia. Agradecer a El Salto, porque precisamente me llamaron para una entrevista, porque leyeron una carta mía que se publicó en un periódico, y bueno, y agradecer la revista, agradecer este sitio tan bonito, ¿no?, para estar todas aquí juntas y juntos, y a vosotros también, ¿no? Bueno, y a mis 2 compañeros, que son compañeros de camino, de luchas y de muchas batallas ya, ¿no? Algunas ganas, por supuesto que la momia salió de Cuelgamuro porque la sacamos las víctimas, por supuesto, vamos. O sea, y el que no quiera escucharlo y el que no le guste, se aguante. Pero esa victoria es nuestra, y es una victoria. O sea, no, yo ahí no, vamos, no tengo dudas, ¿no? Bueno, eso me llamaron. Bueno, retomando un poquito, yo soy familiar de víctimas, soy presidenta de una asociación de memoria histórica, en fin, y otras cosas, otros titulillos que no vienen a cuento en relación a memoria, digo, ¿no? Pero lo que soy fundamentalmente es una activista de memoria histórica y familiar de víctimas, ¿no? Mi familia sufrió una durísima represión en Carmona, yo soy de Carmona, ellos eran de Carmona, eran los cuberos. Esta foto que hay ahí es una foto que tiene, una exposición de fotos que tiene mi asociación, que se llama El ADN de la memoria, Fosas del franquismo, semillas de memoria, porque así entendemos que somos semillas, hemos sido semillas, ¿no? Y esta exposición, que hace ya 3 años, que va rulando de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, de universidad, etcétera, etcétera, está hecha precisamente en el lugar donde mataron a mi bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado, ¿vale? Esa foto pequeñita que hay ahí es una ropa camilla, porque intentamos simbolizar cierta intimidad, ¿no? Simboliza la ropa camilla, está la foto de mi bisabuelo, y esta es una foto pequeñita que es mi abuela Frasca. Mi abuela Frasca era la hija de mi bisabuelo, era mi abuela, y yo llevo su nombre, ¿no? El movimiento social de memoria histórica surge, bajo mi punto de vista, que es debatible, por supuesto, fundamentalmente basado en 2 pilares fundamentales. Uno, el deber que tenemos las víctimas del franquismo de sacar de la intimidad, de esa ropa de camilla, de esa foto, ¿no?, en la que cada uno tenemos a nuestros muertos, ¿no?, quien tenga la suerte de tener una foto, ¿no?, sacarlo, visibilizarlo, entroncar con lo que es los derechos humanos y montar un discurso público. Esa necesidad que, por deber con la ciudadanía y con la patria, por qué no decirlo, tenemos las víctimas, es lo que hemos hecho, es el camino que hemos hecho. Uno, el deber de hacerlo, por supuesto, como familiares y como ciudadanas, y otro, el amor hacia ellos y hacia ella, porque no los hemos olvidado, jamás. Quizás los hayamos silenciado, como en el caso de mi casa. En mi casa no, yo me enteré hace 15 años de mi historia. Era un tema tabú. Era un tema tabú por protección, ¿no? Quizás los hayamos olvidado, nunca apartado, pero por amor
hemos tomado ese testigo y como nos han criado en esta democracia, entre comillas, donde se nos ha permitido montar movimientos sociales, hacer comunicados, llamar a la puerta del Parlamento, del Ayuntamiento, en fin, creernos que podemos ejercer ciertos derechos antes de que nos lo quiten del todo, pues hemos hecho eso, ¿no? Entonces, el deber de hacerlo y el amor hacia ello es lo que creo que ha sido una mezcla como explosiva para eso, para explosionar este movimiento, ¿no? Y para que un movimiento diverso, rico, tan largo ya en el camino, bueno, pues siga siendo y siga señalando un tema que está en la agenda política y social de nuestro país un día sí, otro no, ¿no? Porque es un tema que todavía hoy incomoda a muchos sectores. Bueno, de esto lo mismo ellos dos pueden hablar más que yo, ¿no? Pero hay un tema, el otro día lo comentaba yo, ¿no? Y me lo dijo hace ya tiempo un jurista, Ramón Sáenz, cuando estábamos abriendo fosas, porque nosotras somos buscahuesos con mucho orgullo, ¿no? Lo llevamos eso como bandera. Es más, vamos a seguir abriendo fosas, por supuesto, ¿no? Se nos ponga quien se nos ponga delante, ¿no? Me decía que cuando nosotros desenterramos cuerpos, no solo estamos desenterrando a los nuestros y dándole una sepultura digna, y en fin, sino que estamos enterrando mucho más. Y hay una cosa fundamental en este país. Cuando nosotros sacamos víctimas, señalamos a los verdugos. Eso es fundamental. Y eso es lo que no quieren, que lo señalemos todavía hoy. ¿Quiénes se han quedado con las propiedades? Con mi casa en Carmona, por ejemplo. ¿Quién disfruta el Cortijo Gambogao y todavía? ¿Qué familia de los Queipos los tiene? ¿Quién tributa o quién tributa no? ¿Quién está en el IBEX 35? ¿Qué empresas que se enriquecieron con el trabajo esclavo? O sea, hay muchos por qué, hay muchos quiénes y hay mucho que señalar y hay muchos intereses, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas fundamentales que no les conviene que nosotras señalemos, ¿no? Cosa que nosotras vamos a señalar, ¿no? Y yo, si tú me permites, yo quería hoy, un poquito, porque el compromiso político, el mío por lo menos, que nace de una deuda familiar mía con la figura de Queipo de Llano, puesto que Queipo de Llano destrozó a mi familia, y el dolor ese dolor lo arrastramos hasta el día de hoy, ¿no? Y lo voy a explicar ahora, ¿no? Es lo que a mí me lleva a proyectarme aunque ya era una activista en otros temas, ¿no? de derechos humanos, pero a proyectarme concretamente en el tema de memoria, ¿no? Y me gustaría, si me permitís, leer una carta que yo escribí sobre mi abuela, es un minuto solo, pero ahí vamos a conectar un poquito con eso, ¿no? Con el tema familiar, con una proyección política y pública, ¿no? Necesaria y fundamental en el movimiento nuestro, ¿no? Y ya me callo, ¿vale? Porque también hablo mucho, efectivamente. Bueno, la carta decía: nunca supe qué le pedía a mi abuela a la Macarena. Recuerdo que de niña mi abuela Frasca me llevaba con ella a visitar la Basílica de la Macarena. Rápidamente enfilábamos hacia el final de la basílica, sin mirar a los lados. Allí, a los pies de la imagen de la Macarena, se postraba y rezaba con la cabeza agachada. Nunca supe qué le pedía a mi abuela a la Virgen. Me sobrecogía el silencio de aquel lugar rodeado de penumbra y la figura de mi abuela vestida de negro. Esos recuerdos se quedaron en mi memoria de niña y siempre me han acompañado. Mi abuela era una de tantas víctimas de la represión franquista. A raíz del intento de golpe de Estado del 36, asesinaron a su padre y a un hermano de 27 años, y otros 2 hermanos de 30 y 20 fueron enviados a campos de concentración y padecieron duros años de cárcel. La casa familiar le fue incautada por orden del ejército fascista. Cuando esta tragedia sacudía a mi familia, mi abuela tendría unos 25 años, estaba casada y fuera del domicilio familiar. Nunca supe si ella también fue víctima de alguna tropelía por parte de los golpistas. En la misma basílica donde mi abuela rezaba con fervor a la Macarena, se encuentra a día de hoy enterrado, en un lugar privilegiado a la vista de todos y de todas, el general Queipo de Llano, entrando a la izquierda. Hasta hace pocos años en su lápida se podía leer la fatídica fecha del 18 de julio del 36. Hasta hace muy pocos años, la Macarena desfilaba de madrugada por las calles del barrio de San Julián, último bastión de resistencia antifascista, con un fajín militar que Queipo de Llano le regaló. No es necesario explicar quién fue Queipo de Llano. Baste decir que bajo su mandato se llevaron a cabo en Andalucía las grandes matanzas que fueron la base sobre las que se sustentó el régimen franquista. Las palabras que Queipo de Llano pronunciaba desde Radio Sevilla eran el antídoto del
que después el anticipo del terror que después sus tropas, una vez tomados los pueblos, llevaba a cabo. Pueblo a pueblo, calle a calle, casa a casa, porque Queipo señalaba y sus hombres ejecutaban. La represión alcanzó cifras que aún hoy escandalizan. Más de 50.000 personas en Andalucía la sufrieron. Hombres como mi bisabuelo Juan, padre de mi abuela, asesinado por colaborar con el legítimo gobierno de la Segunda República Española. Mujeres rapadas y vejadas, sospechosas de haber bordado una bandera tricolor, de ser compañeras o madres de un alcalde o de un miliciano. Niños que quedaron huérfanos de la noche a la mañana por las ideas de sus padres. Muerte, humillación, hambre, miseria, miedo y dolor rodean los relatos de aquellos años de guerra y posguerra. En nuestra comunidad andaluza, más de 700 fosas comunes albergan las pruebas de desapariciones forzadas, delitos recogidos por el derecho internacional como de lesa humanidad. Y después de 80 años aún siguen, ofreciendo, tanto a nivel nacional como internacional, un espectáculo que nos llena de vergüenza, aunque en honor a la verdad, a algunos más que a otros. Nos referimos a los gobernantes de las instituciones públicas, que tanto a nivel local como autonómico han llevado a cabo escasas e insuficientes iniciativas de memoria histórica, destinadas a sanar y a cerrar heridas de una vez y ofrecer a las víctimas del franquismo verdad, justicia y reparación. La Ley de marzo de Memoria Histórica de Andalucía fue aprobada en el año 2016 en nuestro Parlamento sin ningún voto en contra, incluida la derecha del PP y Ciudadanos que se abstuvieron. En su artículo 32.1 establece, en relación a los elementos contrarios a la memoria histórica y democrática, la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a Este es el caso que nos ocupa. No se me ocurre que haya en Andalucía mayor símbolo fascista que la tumba donde Basílica de la Macarena, un lugar privado pero de gran proyección pública. El movimiento memorialista de Sevilla ha solicitado en repetidas ocasiones tanto al Parlamento como al Ayuntamiento que se cumpla con la memoria histórica. Varios actos se han llevado a cabo, 5 en 2019, a las puertas de la Basílica de la Macarena. La Hermandad de la Macarena guarda silencio. Nunca supe qué le pedía a mi abuela a la Virgen, siendo consciente de que el responsable de la tragedia familiar descansaba con honores a pocos metros de la imagen que ella veneraba. Lo que sí sé es que hoy la sociedad civil clama a las instituciones y quiero pensar que en ese clamor la voz de mi abuela Frasca pidiendo justicia y reparación es una más, y que para ello ya no baja la cabeza. Bueno, pues este dolor, fruto de este dolor, lo que, bueno, junto con otras víctimas nos ha proyectado a esto, ¿no? Y después, si queréis, bueno, el libro lo tenéis ahí, es un libro que se llama La Cuerda, y bueno, después si hay tiempo hablamos de él si queréis, ¿no? Porque lo que sí que me interesa hablar es que en relación a la figura de Queipo de Llano, en Sevilla se ha montado una plataforma, que es la plataforma Gamboga, y que tiene pues un montón de actos en relación a la figura de Queipo, que después si queréis hablamos de él, que sí que nos interesa. Muchas gracias. Para dejar tiempo también a las personas que han venido, de que puedan hacer sus reflexiones y sus preguntas a los ponentes, me gustaría lanzar una última pregunta yo, a los tres, que sería... Lo habéis citado también, esa legislación, ese nuevo marco, tanto a nivel español como desde el año 2017 a nivel de Andalucía, esa ley de memoria democrática de Andalucía. Y una pregunta que también nos hacemos en el Salto a Andalucía y que me consta además que desde los diferentes grupos de memoria histórica hay también diversidad de perspectivas, diversidad de enfoques y de maneras de abordarlo. Entonces, de un lado, la ley andaluza de memoria democrática, que supone este instrumento y que supone también en el momento actual en el que el gobierno de la Junta de Andalucía está en manos o sostenido por tres fuerzas políticas desde la derecha a la derecha radical. Y ¿qué hacer
qué hacer con la figura del sanguinario general Queipo de Llano, que es un símbolo también y que es un símbolo que remite a esa vinculación de la Iglesia con el ejército y con todo lo que sería la subversión del Estado democrático, ¿no?, en el tiempo de la Segunda República. Lanzo esa pregunta y una reflexión breve al hilo de ella y pasamos ya luego también el testigo a las personas que nos acompañan esta tarde. Si os parece, yo he estado esta mañana he estado en la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, porque hoy se trataba la formulación del Plan Anual de Memoria Democrática 2020. Entonces yo llevo mucho tiempo preguntándole, llevo meses preguntándole a la Junta de Andalucía cuál es el grado de ejecución del presupuesto que tienen este año. Todavía no me han respondido, no me han dado los números, porque yo llevo todo este tiempo intentando alertar, lo que las asociaciones de memoria también saben perfectamente, de que no han entrado como un elefante en una cacharrería, ¿vale? No han acabado con la ley, pero si este año el presupuesto era prácticamente el mismo que el anterior, que yo sepa por lo menos hasta ahora, lo único que han puesto en marcha son las subvenciones de memoria, que es una pequeña parte, pero que yo sepa hasta ahora por lo menos, si lo han hecho escondido y no lo han anunciado, no han financiado la apertura y búsqueda de ninguna nueva fosa común. Y esto me parece muy grave, porque es un dinero que si no se gasta, se pierde. Entonces daría igual que haya presupuesto o no, si al final no lo ejecutan. Yo creo que el momento es bastante complejo. Desde luego nunca ha sido fácil para los movimientos de memoria para las víctimas, siempre lo han hecho todo a contracorriente, pero lo que hace falta precisamente pues son gobiernos valientes que tiren de esto, que entiendan que son derechos humanos, que no es nada partidista. Y bueno, como digo, a pesar de que reiteradamente voy preguntando que si se han gastado el presupuesto o no, todavía no lo han hecho. Y quien entienda que esto es, por terminar, quien entienda que todo esto es pasado, pues está viviendo en este franquismo sociológico. Esto es absolutamente presente, lo vemos aquí, Paqui, como ha nombrado, como ella ha heredado el dolor de su familia. Yo en estas últimas semanas que sigo yendo a las intervenciones en fosas comunes del franquismo, algunos sabéis que he ido sacando estos últimos años un par de libros con la Junta de Andalucía, de las intervenciones en fosas, que tenía preparado un tercero y la Junta actual me ha dicho que no lo quería. Aquí quiero agradecer también las múltiples llamadas de apoyo y diciéndome en qué me podían ayudar, de familiares, de víctimas del franquismo, de asociaciones, de partidos políticos. Aquí tenemos aquí a Ana Naranjo, parlamentaria andaluza de Unidas Podemos, que lo dijo lo denunció en el Parlamento andaluz, y para mí fue una sorpresa enorme. Como ha comentado el compañero antes, yo soy un periodista autónomo, trabajo por mi cuenta, y ahora en principio, si nada se tuerce, vamos a sacar un nuevo libro, ahora será con el Ministerio, y desde luego voy a continuar contando esto, porque hay que contarlo. Que es presente, está tan claro y lo vivo, tan día a día, incluso en las fosas comunes, como el otro día que estuve en Pino Genil, en Granada, y allí mataban a las madres, eran los asesinatos en sustitución, que se cometían en tantos sitios, o esta misma semana pasada estuve en Hinojos, en Huelva, y la primera vez que vi a un viejito, como yo les llamo, las viejitas, los viejitos, los hijos y las hijas que están todavía vivos, todavía quedan pocos, este hombre, Manuel, lo primero que hizo, al verme, la carta de presentación fue un listado con los asesinos de su pueblo, de Almonte, los asesinos, y es, yo creo que absolutamente desgarrador que 83 años después, este hombre, cuando le dicen vas a hablar con un periodista, venga queriendo denunciar el asesinato de su padre 83 años después, y lo está buscando, todavía no lo ha encontrado. Entonces yo creo que ahí está el valor del trabajo que podemos hacer como periodistas, de seguir denunciando las violaciones no resueltas de derechos humanos en este país, y por eso yo tengo clarísimo que este es el trabajo más importante de mi vida y que continuaré haciéndolo, porque como decía, no es pasado, es presente, totalmente presente. Sí, yo, aprovechando que dice el compañero, me viene a la memoria que creo que fue en el 2003, en Huelva, se hizo una jornada donde la consejera de Justicia, si no me acuerdo mal, creo que fue Carmen Hermosín, juró y perjuró y prometió y desprometió todo lo habido y por haber para que la única censura judicial que se había efectuado sobre una película, en este caso de Almonte, curiosamente relacionada con la Iglesia, y ahora me encantaría hablar de Queipo, estaba todavía en vigor. Y hoy, en el 2019, la sentencia sigue en vigor. Por lo tanto,
los compromisos, las palabras, los acuerdos sean de consejos de gobierno, sean del Parlamento, lo más guay es saltarse la piola. Y en eso somos expertos teniendo las experiencias que tenemos, ¿no? En el caso de Almonte, hablo del Rocío, estamos hablando de la Iglesia. Le guste o mucho o no le guste, una hermandad forma parte de ese ámbito en el que se rodea de implicación social con la Iglesia. Y en el caso de la Macarena estamos hablando de algo similar. Mientras que en los final, mediados de los 70, estos chiringuitos, ese entramado social, que por cierto en Sevilla es la organización social más importante que hay, con diferencia sobre el resto de entidades, quizás más que el propio fútbol, estamos haciendo una cosa alucinante desde los últimos años, es que los estamos blanqueando. Les estamos quitando la responsabilidad que tuvieron con el golpe. Por eso yo muchas veces defiendo que Queipo de Llano, el mejor sitio donde puede estar, es donde está, en la Iglesia. Porque ambos son socios de la historia. Y quitar a uno, en este caso a Queipo de la Iglesia, es hacerle un favor a la Iglesia. No a Queipo, ni siquiera a la gente. Es limpiarle los fondos de lo que tiene la Basílica, ¿no? Pues mire usted, límpielo usted en todo caso. Pero no nos haga a nosotros que se lo limpiemos. Porque yo entiendo, y me atrevo a decirlo aquí porque creo que es necesario ese debate, porque no se ha tenido, y rehuimos del debate, ni siquiera del hablar, sino del debate, rehuimos de ese debate de lo necesario en algunos casos, que es que hablemos, que compartamos o no compartamos opiniones en lo de menos en muchas ocasiones, sino que consideremos que el análisis es necesario. Las hermandades, como cualquier colectivo humano, tiene tendencias internas, muchísimas, y las de la Iglesia, que más de uno ha metido la pata, gracias que era la mala, dentro, sabemos de qué pie cojea. La Paqui también, o sea, es decir, que sabemos todos hasta qué nivel la Iglesia tiene poderes en esta sociedad. Y mientras que en el 74, 75, 76, aquí nos permitíamos el lujo de sacar al Cristo de los parados por la campana, un tío en pelota en lo harto de un palé, y teníamos que salir corriendo porque la policía nos cascaba, hoy no sería la policía la que nos cascara, serían los sevillanos, los paisanos, pero además a hostias limpias, despachados. El poder que ha adquirido esas hermandades en esta ciudad es tremendo. Y nosotros le haríamos un flaco favor a nuestras posiciones ideológicas si le lavamos esa hermandad por debajo. Porque yo creo que el planteamiento de la lucha contra el que Queipo esté en la Macarena y sacarlo, ha venido dado desde dentro de la propia hermandad. Se nos ha mandado un mensaje a la sociedad civil, a aquellos que le paga el oro de Moscú, que son profesionales en esto de la algarabía y montaje histórica, se lo vendemos la moto de que esto no tiene y ellos crearán un conflicto político con las instituciones, que eso no hace falta ser mucho para hacerlo. Le resolveremos el problema a las instituciones, a los poderes políticos, que son los que tienen que tomar las decisiones, incluso a los poderes religiosos, y llegaremos nosotros que al final nos freirán a hostias si hace falta, ¿no? Problema. Seguimos sin discutirlo a fondo cuál será la mejor posición que debamos de tomar. Si hace falta quitar la momia, en este caso de Queipo, de la Basílica, pues nos traemos los cañones que trajo la República y tiren abajo otra vez, igual que tiró Casa Cornelio, ¿no? Porque al fin y al cabo también se podía reclamar el espacio, ¿no? O sea, es decir, yo reclamo la necesidad de debatir sobre estos problemas que nos vienen de fuera. ¿Y la Ley de Memoria Democrática de Andalucía? La Ley de Memoria, el hecho de que estemos aquí discutiendo sobre esta historia, significa que no lo ha resuelto. Es tal que no lo haya resuelto que hoy el Ayuntamiento de Sevilla, y lo saca un periódico, le regala a una hermandad un pedazo de edificio de las narices, y a mí me encantaría verlo. ¿Cuántos edificios de esa importancia le ha donado o le ha cedido a las instituciones sociales?
a las organizaciones. A mí me encantaría verlo. Y ahí está, en la calle Alfonso XII, yo no sé qué, la Virgen de yo no sé cuánto. O sea, al menos para impulsar, por ejemplo, la exhumación de las víctimas de... bueno, pues yo te doy mi opinión muy particular. La ley de la memoria histórica ha puesto más problemas para exhumar que ha facilitado. O sea, en el sentido, lo decía Juanmi antes, el Ministerio de Justicia se plantea la intervención en 5 fosas comunes en Andalucía. Simplemente para hacer una exhumación. Y le tiene que pedir permiso a la Junta de Andalucía. No le pide el permiso como era antes al ayuntamiento para actuar en su cementerio. No, se lo tiene que pedir a la Junta. La Junta lo único que tiene es que dar o no dar permiso. Claro, exactamente, perfectamente. ¿Por qué? Porque la ley de la memoria histórica y democrática así se lo exige. Aquí el que manda ahora es la Junta. ¿Qué planteamiento había cuando se estaba discutiendo esa ley como para que el embudo se cerrara tanto y dejara solo en poder de un órgano público el control de la exhumación? Antes no era así. Antes había una amplitud, ¿entiendes? Y lo que yo no comprendería en la vida es que un Ministerio de Justicia le tenga que pedir a una Consejería de Cultura permiso para exhumar, no para pagar, que esa es otra historia diferente, sino para exhumar. Pues muy bien, nos quedamos con eso, Paqui. Es tu turno ahora. Como veis, está el debate servido y está muy bien. Con respecto a Queipo de Llano, y vamos terminando, ahí vamos, es muy respetable la opinión de Cecilio y de más gente que cree que debe quedarse ahí porque señala precisamente el papel colaboracionista que tuvo la Iglesia Católica en la represión, está claro, ¿no? A mí no me importaría que siguiera ahí si pensamos así, ¿no? Lo único que pasa es que actualmente viola una ley que en su artículo 32 establece que los elementos de exaltación fascistas que haya en lugares privados con proyección pública no se pueden mantener. Como está violando una ley, pues tiene que quitarse de ahí. Punto. O sea, eso es lo que defendemos los hombres y mujeres que estamos bajo la plataforma Gambogá y eso es lo que reivindicamos por 5ª vez este año en frente de la Basílica. Está usted incumpliendo un artículo de una ley vigente que aunque usted tenga muchas ganas de quitársela de encima, está todavía vigente y tiene que cumplir la ley, punto. O sea, y después está el debate, que por supuesto es un debate más para debatir, por supuesto, y para opinar sobre el papel de la Iglesia y cómo la existencia de esa tumba ahí, pues señala ese papel colaboracionista, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no? Después, con respecto a la ley de memoria histórica, yo creo que tenemos que contextualizar. Ahora mismo estamos en un contexto donde la Junta de Andalucía está efectivamente gobernada por la derecha y por la ultraderecha, ¿no? Los 12 apóstoles, ¿no? Como yo digo, ¿no? Pero en otro momento estuvo gobernada durante 36 años por un partido político que tiene mucha responsabilidad y del que también hay que hablar. O sea, te quiero decir, nosotras nos vamos a pelear con que se nos ponga enfrente, está claro, con la derecha, con la ultraderecha, pero vamos a señalar, como hemos señalado siempre, quién ha tenido la responsabilidad en reparar a las víctimas y no lo ha hecho. O sea, te quiero decir que muy bien, pero que ahora hay ciertos sectores, como dice él ha señalado unos, yo señalo otros, a los que no, le conviene atizar, ¿vale?, la leña para que salgan las chispas y digamos, los fascistas, la Junta, muy bien, la primera en ese tema. Porque si agreden, ahí vamos a estar, ¿vale? Pero también ha habido una política pública hasta ahora, durante 36 años, carente de empatía con las víctimas, que ha dado pasos tímidos, que no ha sido capaz de construir una memoria pública robusta, que vaya por encima de los discursos, que vaya por encima de los partidos, porque si hoy estás tú y mañana estoy yo voy a quitar lo tuyo y cuando tú después vuelvas vas a quitar lo mío. Y eso en memoria histórica no sirve lo que está pasando en Córdoba. No sirve que el anterior ayuntamiento a última hora y de forma de aquella manera quitara las calles de los fascistas y pusiera otros nombres y ahora han llegado los hijos
hijos políticos, entenderme, pues yo creo que los crímenes no se heredan, los hijos políticos, y han vuelto a ponerlo. Eso no puede pasar en memoria democrática, en memoria histórica, y eso es lo que reclamamos las víctimas. Y las leyes son instrumentos que deben facilitar. Las leyes se deben reglamentar, y el problema de la ley de memoria histórica es que parece que el PSOE no tuvo tiempo en 36 años de hacerlo y la crea en 2016, cuando le queda un cuarto de hora. Al cuarto de hora no le da tiempo para hacer decreto que regule la eliminación de símbolos, las exhumaciones, en fin, que regule y que sea un instrumento político eficaz para las víctimas, ¿no? y para la ciudadanía, ¿no? Porque esto no es solo cuestión de víctimas, es cuestión de ciudadanía. Entonces, bueno, la ley está ahí. La ley va a pasar, bajo mi punto de vista, le va a pasar lo mismo que le ha pasado a la estatal, que el PP ni siquiera se tomó la molestia de derogarla, sino que dique seco, la dejan dique seco. Está terminando de hacer efectivamente los últimos encargos que al PSOE no le dio tiempo de hacer. Están abriendo fosas por parte del Ministerio, creo que son 4 las que están pendientes de abrir por parte del Ministerio, y después no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Perdón. En este contexto. Desafío. Bueno, yo lo digo aquí, nosotras vamos a seguir trabajando en las plazas, en las calles, en la Gavidia cada final de mes, con los libros, vamos a seguir estando en la plaza que nos la han dejado muy bonita para la Revolución, la Plaza Esperanza Macarena, nos la han dejado perfecta. Vamos a seguir abriendo fosas si las tenemos que abrir, por supuesto, porque lo que no vamos a hacer es dejar las 700 fosas que al PSOE no le ha dado tiempo de abrir y que la ultraderecha no va a abrir, está claro, ¿no? Entonces nos van a acoger en el trabajo diario de cada día. Es que nosotras estamos ahí, que nunca ha sido fácil, como bien ha dicho Juanmi. O sea, a nosotras nadie nos ha regalado nada, nunca. No creo que vayan a seguir regalando, ¿no? Se agradece, por supuesto, los actos de empatía, de complicidad, de parlamentarios y parlamentarias, de gente de la Basílica de la Macarena, de hermanos y hermanas. Yo tengo compañeros de trabajo que me ven a entrar por las puertas y me dicen, Paqui, que tú sepas que yo estoy de acuerdo con que salgas, ¿eh? Y se agradece todos esos actos, ¿no? Y bueno, y mientras vamos a seguir por donde siempre hemos estado, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Damos ahora la palabra a las personas que quieren participar también. Aquí tenemos una mano levantada. Gracias, Miguel Vázquez Liñán. La zapata. ¿Eso qué? La Guardia Civil. Ya vienen a por nosotras. Bueno, pues eso, que tenía yo previsto una intervención que ha venido precedida por las palabras de Cecilio, porque yo soy de los que no voy conscientemente a las actividades que se han hecho delante de la basílica, ¿no? Y lo explico, lo he dicho muchas veces, pero lo explico también aquí ahora. A mí no me importa que la iglesia tenga a sus muertos. Los tienen porque fueron parte de lo que pasó, y yo creo que se explica muy bien. Podríamos hacer un folletito perfectamente sobre el papel de la iglesia y por qué Keipo está allí y por qué a mí no me importa nada reivindicar que salga. Lo digo y sé que es polémico, ¿no? Pero este es mi pensamiento, este es mi sentimiento. No me importa nada que la iglesia tenga a sus muertos, se les reconozca y se sepa que esa fue el maridaje que funcionó durante todo el franquismo, no solo
como cobertura ideológica, que es evidente, sino también con el papel activo de las personas que eran de la iglesia, curas que mataban, que estaban en los fusilamientos, y de ahí pues muchas más cosas, ¿no? Entonces, a mí no me mueve todavía, y lo digo para que, por honestidad, digamos, intelectual, no me mueve moverme por sacar a Keipo de su iglesia. Allá ellos con su muerto. Yo quiero dedicar mis cosas a otras. Por ejemplo, Gambogaz, ese sí que me motiva que haya existido un engaño durante tanto tiempo para que el Keipo y la familia ahora disfruten de una propiedad que fue, dicen, por una coestación popular. Y bueno, pues ahí está. Eso hay que reivindicarlo y hay que reclamar que esa situación, acabar con esa situación, ¿no? Pero respecto a la iglesia y que tenga allí a sus muertos, a mí es que no me preocupa nada. Es más, es clarificador. Muchas gracias, Gonzalo, por la reflexión que hace. No sé si quieren replicar desde nuestra mesa de ponentes o alguna otra persona que quiera participar, preguntar, o por aquí tenemos una mano. Yo un detalle nada más con respecto a lo que ha dicho Gonzalo, ¿no? Que lo último que se sabe del Cortijo Gambogaz es que el edificio del Cortijo Gambogaz sigue estando a nombre en el registro de la propiedad del antiguo propietario, del Vázquez. O sea, es decir que también eso nos tenía que poner un poco en duda nuestra capacidad de investigación en muchos casos, ¿no? Sabemos el negocio que han hecho vendiendo los terrenos de todos los alrededores de las parcelas, sin embargo el Cortijo parece ser que todavía está a nombre de la familia, de Vázquez. Por aquí tenemos una mano. Sí, bueno, yo primero agradecer a los ponentes, a Paqui especialmente, que nos conocemos también de la lucha, ¿no? en todos los aspectos de la lucha por la memoria histórica, pero respondiendo también a lo que planteaba el compañero, no es una cuestión de blanquear cuál ha sido el papel de la Iglesia, sabemos perfectamente la vinculación, ¿no? que a día de hoy se mantiene con los elementos franquistas durante la dictadura y hasta ahora, sino una cuestión de plantear también que es necesario señalar que esta gente, que gente como Keipo de Llano y todos los demás fascistas, están todavía en sitios públicos o de proyección pública porque este Estado no se ha depurado nunca y se ha seguido permitiendo que los franquistas, los asesinos de millones, de miles de personas, sigan todavía hoy gozando de total impunidad, ¿no? Porque además siguen sin ser depurados los crímenes que fueron cometidos por ellos y siguen teniendo lugares donde la gente puede ir a venerarlos cuando desde luego tendrían que estar completamente apartados. Por eso nosotros también desde el Sindicato de Estudiantes nos sumamos en su momento a la plataforma que comentaba Paqui, la plataforma Gambogaz, y sumamos también a la exigencia de sacar a Keipo de Llano, no por una cuestión de lavar la cara a la Iglesia, que no lo vamos a hacer jamás y que entendemos perfectamente cuál es su papel y a día de hoy también, sino por una cuestión de señalar que esta gente sigue teniendo ese lugar privilegiado porque este Estado y todos los partidos, como señalaba Paqui, que han estado gobernando, no han cumplido nunca una tarea que es absolutamente necesaria, que es reparar la memoria de las víctimas y vincularlo con la lucha actual, porque aquí el problema, y se planteaba ahora, ¿no?, también, la cuestión de recuperar la memoria histórica es también la cuestión de enseñarnos que esto está completamente a la orden del día hoy y que tenemos a sus herederos políticos, como planteaba Paqui, en las instituciones y tratando también de ganar terreno en las calles, y se trata de vincular esa lucha que llevaron nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, con la lucha actual también contra los fascistas, los machistas, los racistas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es necesario también continuar con esta batalla. Muchas gracias. Ana Naranjo. Sí, yo soy portavoz de Adelanto Andalucía en materia de memoria, confirmar los datos que daba Juanmi. Efectivamente no hay ni una sola exhumación ahora mismo financiada con dinero de la Junta de Andalucía, pero es más grave que eso, no hay ni un solo lugar de la memoria desde que llegaron al gobierno, ni una sola declaración de sendero de la memoria. Han bajado la partida presupuestaria para la investigación histórica, por lo cual es imposible que alcancemos el derecho de verdad, porque para alcanzar la verdad tendremos que investigarla e introducirla en las aulas,
algo que también está contemplado en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Por lo tanto, hay una paralización completa de las políticas públicas de memoria, porque además la consejera siempre lo restringe al ámbito caritativo y familiar, pero para también reparar la memoria de las víctimas necesitamos efectivamente una política pública en materia de memoria democrática. Y efectivamente nos tememos que la ejecución del presupuesto pues no llegue al 100%. Hasta ahora ella argumenta que se va a gastar la mayor parte en las pruebas de ADN, pero son escasísimas por los datos que le preguntamos en comisión. Por lo tanto, nos tememos que efectivamente tampoco lleguen a ejecutar el 100% del presupuesto, y este año el presupuesto ha bajado en materia de memoria democrática, porque ahí se visualiza muy bien ese pacto que tienen con la extrema derecha, y ahí vos está muy pendiente de lo que vayan a hacer con la consejera. De hecho, querían aprobar una ley de concordia que parece que esa idea la han apartado un poco, pero siempre es una amenaza para esas políticas públicas de memoria. En relación también a la polémica en torno a si en un espacio sagrado vinculado a la Iglesia tenemos que limpiarle las vergüenzas o no, yo creo que más bien lo que tendremos que hacer es que la Iglesia entienda que las leyes también les afectan a ellos, que están muy mal acostumbrados, y siempre han entendido, y ahora hace poco también en relación a las víctimas de la pedofilia, han abierto archivos, siempre han entendido que ellos están por encima de la ley. Y a mí eso me parece peligroso. La Iglesia, y en este caso el artículo 32 de la ley es muy claro, porque habla de lugares privados, pero que son de espacio público, de uso público, y por lo tanto ahí la Basílica de la Macarena está incumpliendo la Ley de Memoria Democrática. La Iglesia no está por encima de ninguna ley, y esa ley tendrá que respetarse y tendrá que acatarla también como el resto de instituciones públicas. Lo que pasa es que esta ley, no sé por qué, porque el resto de las leyes, si se cumplen, parece que es de cumplimiento si yo quiero. Porque eso pasa también con el Callejero en Córdoba. El Callejero en Córdoba, cuando lo revierten y vuelven a homenajear al nombre franquista, ahora salen que si vamos a preguntar a los vecinos que si quieren le cambiamos el nombre de las calles, ¿no? Y usted, y el resto de las leyes usted se la consulta a los vecinos, me parece ya un argumento un poco peregrino. Decir también que a pesar de, bueno, de que no tenemos al gobierno andaluz de nuestra parte, como eso lo estamos constatando, que el movimiento memorialista yo creo que goza de una buenísima salud, que poco a poco, pues desde finales de los 90, principios del año 2000, van acumulando fuerza, y la verdad es que yo creo que al final por presión del movimiento memorialista, por presión ciudadana, por presión popular, que como hacemos las cosas en este país, pues conseguiremos sumar a Caico de Llano de la Macarena. Muchas gracias. ¿Ha pedido la palabra Paqui Maqueda? Acompañar el discurso de Ana, la ley de memoria histórica no se cumple, pero ni esta, ni la estatal, ni no sé en cuántas comunidades, que sé que las hay, porque parece que las víctimas del franquismo somos de otra categoría. O sea, esto está clarísimo. No sé de qué categoría ya, porque es que ni la segunda ni la tercera fila tenemos. Es que no somos víctimas. O sea, es que tenemos que cruzar el Atlántico para declarar ante una jueza, porque ni el gobierno nos permite las videoconferencias en la Embajada de Argentina en Madrid. O sea, es que no somos víctimas, y desde un no reconocimiento de víctimas no te voy a prestar atención y no te voy a prestar los derechos que como víctima tienes. Entonces, y me importa que crees leyes, o sea, no las voy a dotar, no las voy a poner en marcha, les voy a poner todos los palos que le pueda poner a las ruedas para que no circulen, y se acabó. En este sentido, la Ley de Memoria Histórica de Andalucía es una de las más progresistas del Estado, y tú lo sabes, y muchos lo saben y la conocen. Sí que nos categoriza como víctimas, que eso ya es mucho. O sea, que las víctimas del franquismo veamos en una ley que somos víctimas de la violencia del Estado y de una violencia institucional, eso ya para nosotros es, vamos, es alucinar en colores, ¿no? Esta y muchas otras, la navarra es muy buena, la catalana también, la de Mallorca, establecen eso, el derecho a las víctimas a ser consideradas como víctimas, que ya era algo, ¿no? Pero claro, si eso no va acompañado, como antes decía, de una política pública robusta, con raíces, que no dependa de los distintos gobiernos ni de los distintos aires que ahora vengan, sean progresistas o no, o más o menos, me da igual, ya el color, como si quiere ser el arco iris, me da igual, pero que respete los derechos de las víctimas, pues que se la van a piola, se la van a saltar, ¿no? Continuamos. Más allá de dejarla a cero, como hablaban antes, ¿temen que pueda producirse en estos años un proceso de involución en todo lo que ustedes han venido luchando desde esos movimientos memorialistas en Andalucía? Bueno, había un chiste por ahí que decía, virgencita por lo menos como estaba, ¿no? Pues ya lo que haría falta. No, o sea, la carga partidaria
política de enfrentamiento entre ellos, que justifica su propia existencia, impide que haya una marcha atrás muy potente, porque entonces se pondrían con el culo al aire mucha gente, ¿no? O sea, esto es así en plata. Yo al principio hacía una referencia en tiempos a que en el año 2000, cuando se empieza a hablar de la memoria, había un tío con bigotito que gobernaba, ¿no? Os tengo que recordar que en aquellos momentos, ese tío con bigotito, y con el apoyo del 100% de la Cámara, fue a Alemania a exigirle el reconocimiento de las víctimas del nazismo que estuvieron trabajando como presos esclavos de ese nazismo, ¿no? Y lo consiguió además. Joder, vaya palo. Lo que es irreversible es que todavía en España haya colectivos de esos que no son reconocidos. Desde el año 2000 para acá yo vi una harta, ¿eh? En España los presos esclavos del franquismo no son reconocidos nada más que en el texto literal de la ley, pero no se especifica cómo narices se reconoce eso. Sobre todo cuando el 99,99% han fallecido. Y esa, por ejemplo, es la gran inversión de algunos listos. Por ejemplo, de la izquierda, en este caso el PSOE de Extremadura, que todavía no ha reconocido a las víctimas del franquismo, aquellas que en Andalucía se indemnizó en el año 2001. Es una inversión. No, es un pedazo de inversión, Contra más tarde en aplicarla, menos quedan vivos a los que indemnizar. Punto y punto final. Se acabó, esa es la historia. Entonces, hay acuerdos de ayuntamiento, por ejemplo, de Córdoba, que han dictaminado que la Cruz de los Caídos, otra vez volvemos a la iglesia, es que cuando se habla de Cruz de los Caídos no hablamos de cualquier cruz, hablamos de una cruz, que además de los caídos, le quitamos la parafernalia de los caídos y dejamos la cruz, porque para quitar la cruz hay que tener dos pares de narices, a ver. Claro, y entonces tenemos, curiosamente, en Cáceres, Partido Socialista, en Vigo, Partido Socialista, en Córdoba, ahora no es Partido Socialista, ya le tocará, pero la cruz sigue allí, de pie. O se indemniza, o se da unas ayudas económicas para hacer un monolito a los represaliados por el franquismo y al final se gastan el dinero en trasladar la Cruz de los Caídos del centro del pueblo a la puerta del cementerio. O sea, esas son las prácticas habituales de los poderes políticos también. Y, por lo tanto, cuando nosotros planteamos que ahora gobierna un trifachito que se le dice en Andalucía, nosotros tenemos que ir muchísimo más allá de lo que planteen esta gente con cuestiones políticas. Pero muchísimo más allá. Y no esperar a que haya reacciones por parte de ellos, sino ejecutarlas directamente. Que no hay lugar de la memoria que oficialmente, me da igual, los reconocemos nosotros. La sociedad civil reconoce los lugares de la memoria. ¿Cómo? Visitándolos. ¿Cómo? Señalizándolos. Porque ¿para qué sirve que en el 2013, después de proponerlo en el 2011, se propusieran y se aprobaran en el 2013 y estamos en el 2019 y han pasado una harta de gente por el gobierno andaluz y no han señalizado todavía aquellos sitios? Por ejemplo, el cuartel de la Plaza de la Gavidia, donde se dio el golpe. Está denominado como lugar de la memoria, pero no veréis allí una señal que diga, fíjate que es triste las señales que ponen, que lo único que pone es lugar de la memoria sin más texto, ¿no? Y no está señalizado. No, tampoco es lugar de la memoria el campo de concentración de La Corchuela y ya está señalizado. ¿Por quién? Por nosotros, con o sin ayuntamiento. Punto. ¿Quieres salir en la foto? Pues apruébalo. ¿Que no lo quieres aprobar? Bueno, igual nosotros. Pero ese problema existe ahí. Y si nosotros ya hemos llegado en movimiento social a donde estamos, ha sido porque hemos superado y hemos avanzado por lo harto de si era necesario el poder político. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo quería solo puntualizar que efectivamente esa dilación que aludía a Cecilia, yo creo que es lo que está ocurriendo aquí en Andalucía, que acaban de llegar, y es lo que yo he estado intentando señalar durante todo este año, que era una suerte de estrategia Rajoy del 0 euros, pero además teniendo presupuesto, lo cual yo creo que lo hace un poco más grave incluso.
en este sentido. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, lleva todo el año diciendo que tienen presupuesto, que lo van a hacer, que lo van a ejecutar. Si acaba el año, y mucho me equivoco, queda poquito ya para que acabe el año, y no lo hacen, estamos ante algo grave, porque o bien ha estado mintiendo, a sabiendas de que no lo iban a hacer, o bien el departamento correspondiente al que lleve el tema de memoria han demostrado una incompetencia muy grande, porque no sabrán que hay fosas comunes aprobadas ya, o no sé lo que han estado haciendo, porque además aquí, lo señalaba Ana, hablan además de como un sentido caritativo de todo esto. La consejera habla de humanidad, ¿no? Que por una cuestión de humanidad, las víctimas tienen este derecho, como que humanidad, son derechos humanos. Y van más allá, como decía Paqui antes, de las propias víctimas. Esto es algo que atañe a toda la sociedad, porque son víctimas durante la dictadura ya, yo creo que sí se puede hablar con todas las palabras de terrorismo de Estado. El terrorismo al final no es más que la aplicación del terror con un objetivo político. Entonces también literariamente o periodísticamente, también incluso durante el golpe de Estado podemos hablar de terrorismo, pues además eran milicias, estaban expulsados del ejército. Entonces estamos hablando de una cuestión tan grave, tan enormemente amplia, que debería servir para restañar las heridas de las generaciones precedentes, para sumar en el presente y también para construir para el futuro, que es algo que va mucho más allá de los partidos o de quienes estén gobernando, y yo creo que se hace muy bien en señalar a quienes estén gobernando, a quienes han estado gobernando durante todo este tiempo a nivel regional y a nivel estatal, y por supuesto pues estar muy pendiente de que si este primer año no sacan presupuesto aquí en la Junta de Andalucía, que sería un año en blanco con respecto a las fosas comunes, pues ¿qué nos espera de aquí a que termine? Juanmi, ¿por qué esa reticencia a saldar esa deuda pendiente con nuestra historia? ¿De la derecha española o de la derecha española o de todo? Bueno, yo creo que también, incluso en otros partidos había muchos que también eran herederos ideológicos quizás, ¿no?, de otro sitio, pero bueno, en este caso, si hablamos del contexto andaluz, de quienes nos gobiernan ahora mismo, la extrema derecha tradicional española, que es el PP, ya hay otros Vox que están mucho más allá de esa extrema derecha tradicional, yo creo que le queda muchísimo para tener siquiera un camino parecido al de la derecha, a los partidos conservadores europeos, ¿no? Yo creo que nadie imaginaríamos a Angela Merkel siquiera alguien asociándolo a Hitler o al nazismo y ella quedándose impasible. Yo creo que sería absolutamente imposible, y además, bueno, hablábamos antes de algo muy de piel y cotidiano, ¿no? Hablábamos de dónde veníamos cada uno, de nuestros pueblos, de cómo esto también en los contextos más locales se vive de una manera más cercana. Yo vengo lo mencioné antes también, un lugar maravilloso de Isla Mayor. Si habéis visto la película Isla Mínima, pues allí, un sitio que recomiendo totalmente. Bueno, pues allí el equipo de fútbol se sigue llamando Villafranco, Club de Fútbol. Esto es como un Hitler balompié, esto en Alemania sería ilegal, aquí sin embargo pues ocurre, y si alguien le da por denunciarlo públicamente en un periódico tal, pues ese es el que mete la pata y el que hace algo indebido. Yo creo que aquí queda tantísimo por hacer. Por un lado, como decía Cecilia al principio también, el movimiento de memoria es algo que se construye desde la familia, desde la memoria íntima, en las mesas de camilla de las casas, con nuestras abuelas conservándola a partir de ahí, luego a través de muchísimos historiadores desde hace muchísimos años, todos a contracorriente, y a partir de ahí, al llegar a este momento, después está esa otra parte de la memoria, o la memoria histórica como la conocemos en este momento, que yo creo que está ya quizás desde el año 2000, que tú decías también, aludías a Emilio Silva, ese momento de las exhumaciones con luz y taquígrafo, con equipos científicos, con arqueólogos, con antropólogos. A partir de ahí surgen las asociaciones como tales de memoria histórica. Entonces, por un lado, yo creo que hay que estar como sociedad contentos con todos los pasos que se han dado, porque se han dado muchos a raíz, a través de la lucha de las familias, de las víctimas, sobre todo, pero queda muchísimo por hacer, y desde luego somos una absoluta anomalía en el contexto europeo y de cualquier nación democrática análoga a la española. Voy a terminar con una alusión. Miguel Urbán, estuvimos hace poco en las jornadas de memoria en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, europarlamentario de Unidas Podemos también, y me contaba que hay unas ayudas, hay un fondo comunitario europeo para la búsqueda de desapariciones forzadas, que desde aquí, que me decía, él no se ha hecho uso nunca de eso, pero existe, está allí. Y me decía, hay un plan en el país, después de España, europeo, que tiene más desapariciones forzados, hay un plan para buscar los que hay. Chipre, 2.400 víctimas.
2.400, solo en la fosa de Pico Reja en Sevilla, que se va a abrir dentro de poco, hay 1.100, solo en el cementerio de Sevilla hay 4.500, solo en Sevilla y provincia hay 14.000. Entre Sevilla, Cádiz y Córdoba superamos a Argentina y Chile juntas. Estamos hablando de unas dimensiones tan enormes y queda tantísimo por hacer que, desde luego, como país es una absoluta vergüenza. Pero es imposible, no hemos conseguido todavía convencer a ninguna administración, sea del ámbito que sea, incluso no administración, sino una cosa que es la paralela, en este caso que se llama la universidad, convencerlo para que hagan proyectos de intervenciones, en algunos casos, incluso para que no fueran tan fuertes, porque eso las universidades se acojonan, a menos que haya guita. Si hay guita no hay problema, ¿eh? El 15%, del 15 al 20% del presupuesto de una subvención a una universidad significa que va al área administrativa. Cuando la derechona decía aquello de que esas comisiones que se llevan las asociaciones, aquí lo único que se ha llevado a comisiones han sido las universidades. Punto. Pues ni siquiera esas universidades han estado dispuestas a firmar convenios o proyectos de petición de subvenciones a la Unión Europea. El último que yo planteé a una universidad, en este caso a gente de la Pablo de Olavide, fue una cosa muy decente y muy, en fin, muy descafeinada, que era una intervención arqueológica en el campo de concentración de los Merinales para dejar toda la cimentación, que es lo único que se puede dejar, al aire. Y eso lograría proteger el espacio, los 55.000 metros cuadrados que contiene eso. Ni siquiera para una intervención arqueológica se han atrevido a pedir dinero, cuando en el caso del CSIC, no el de los espías, sino el otro, ya lo hizo hace 5 o 6 años en el campo de concentración de Castuera. Aquí no se atreven. Aquí no sé, nosotros se lo hemos planteado a ayuntamientos que siempre se están quejando de que no tienen un duro, de que se pongan a trabajar haciendo una memoria en condiciones de ayuda de la Unión Europea. Nosotros lo pedimos en el 2002 para el tema de los presos esclavos del franquismo y los campos de concentración franquistas. Y se nos contestó diciendo que lo único que reconocía en aquella época era a los campos de concentración nazis, pero no a los franquistas. Los franquismos no tenían nada que ver con el nazismo ni con el fascismo. Esa fue la contestación de la Dirección General en aquellos momentos relacionados de la Unión Europea con el tema, ¿no? O sea, es decir, y yo de un detalle que hemos hablado muy superficialmente. La Junta de Andalucía aprobó en el 2018, o sea, en el último gobierno socialista, la autorización de exhumaciones, de 73 exhumaciones en Andalucía. Si no recuerdo mal, yo creo que eran 73. Y yo le decía a mi amigo Javier, Quillo, no apruebes más autorizaciones, coño, deja de aprobar autorizaciones y ponte a sumar. Bien, de esas 73 exhumaciones autorizadas, que no pagadas, que yo sepa ahora mismo en el 2019 se han hecho al menos 10 o 12. ¿Correspondería esa partida a los presupuestos del 2019, que es cuando se ha ejecutado? ¿O correspondería al gobierno del 2018, que no tuvo huevos de meter manos a la obra de sumar? Porque aquí hay un problema a la hora de empezar a justificar estas historias. Ahora mismo, la fosa común de las mujeres de Higuera de la Sierra se supone que la ha financiado la Junta de Andalucía. Eso se supone no, la ha financiado la Junta de Andalucía. ¿Con qué? En el año 2019. Una ampliación del proyecto incluso, del tiempo que primero se dio de 2 meses a 3 meses para intentar encontrar a las mujeres. Porque allí, de las 15 mujeres que se han buscado, se han encontrado 20 cuerpos que no son las mujeres, sino que además tampoco son de Zufre, sino de Higuera. O sea, el pueblo de Higuera se ha encontrado con 20 cuerpos de aquellos que decían que nunca había ocurrido, ¿no? Gracias, Cecilio. También quería intervenir Paqui y Gonzalo, creo que quería hacer un aporte. Cuéntanos, Paqui. No, yo es que no me gustaría tampoco que nos levantáramos del debate, ¿no?, sin hablar de una palabra que no ha salido, o por lo menos yo no la he, o a lo menos se me ha pasado, que es la palabra impunidad, ¿no? O sea, que para las víctimas del franquismo esa palabra es una palabra como mágica, ¿no? O sea, porque aquí hubo una transición que no fue modélica, por mucho que hayan querido venderla, que tuvo muchas luces, pero que se está viendo y se está padeciendo más bien, que tiene muchas sombras, ¿no? Y que dejó una impunidad cerrada, parece, y bien cerrada, ¿no?, o atada y bien cerrada, y es la que
como bien dice Juanmi, está en la gran anomalía europea que estamos sufriendo las víctimas, ¿no? Es una impunidad a nivel de Estado que hace que se nos cierren las puertas en el Estado, que tengamos que cruzar el Atlántico para hacer declaraciones, ¿no? Y que nos excluyen de eso, de toda política pública, pues una política de condiciones, ¿no? Es una impunidad que para las víctimas es fundamental, ¿no? Porque no nos deja en la cuneta, ¿no? Y junto con esta palabra también me gustaría que estamos centrándonos mucho en fosas, y es verdad que las fosas son el corazón del movimiento de memoria histórica, es verdad, porque es una vergüenza que haya tanta gente en las fosas comunes, ¿no? Pero también hay muchísimas víctimas distintas, como son, por ejemplo, bueno, pues se ha hablado de los presos esclavos, de la gente que murió en la prisión, de los hombres, fundamentalmente, no sé si hay mujeres, pero hombres que acabaron en Auschwitz, en Gusen, en los campos de exterminio nazis, porque fueron milicianos y luchadores aquí y antifascistas en la Europa de la guerra, ¿no? Estoy hablando también de los niños y niñas robados, entre ellos mi hermano mayor, al que estamos buscando todavía, porque mi madre era familia de quien era, familia de Rojo, y en el año 63 tiene a su primer hijo y supuestamente robado en el hospital García Morato, ahora bien de Rocío, ¿no? Estoy hablando del exilio interior, del durísimo exilio interior que llevó a gente con profesiones liberales o a las mujeres que habíamos avanzado tantos en derechos bajo la República a vivir todo eso criando hijos bajo la falda del cura y al lado del marido, ¿no? Que no teníamos ni siquiera derecho, bueno, a tantas cosas, ¿no? Estoy hablando de muchísimas víctimas y, por supuesto, no quiero olvidarme de los más de 500 hombres y mujeres que fueron asesinados en la dura transición que no fue modélica. En esa transición que costó a la gente sangre luchar en las calles, ¿no? Porque la transición fue la transición, pero la transición tiene un apellido que son 500 víctimas. Quizás de ahí también la necesidad de que los centros educativos, sobre todo en la educación primaria y secundaria, no pasen de puntillas de ese tema, ¿no? Yo, por ejemplo, que estudié la educación secundaria obligatoria en Castilblanco de los Arroyos y que hice bachiller en el Instituto de Burguillos, cuando llega la parte del franquismo, siempre es al final de curso y rara vez teníamos ocasión de hablar de esa etapa de nuestra historia, y mucho menos de hablar, por ejemplo, de madres, de familias a las que les quitan sus hijos y son los desaparecidos, igual que en Argentina, por ejemplo, si se habla del tema, aquí prácticamente son historias desconocidas. O las historias, por ejemplo, de un libro que sacó Raúl Solís este mismo año, de mujeres transexuales que sufrieron de una manera bastante dura esa represión y todavía en la democracia siguieron sufriéndola y todavía hoy sufren esas consecuencias de esa vida de discriminación, de apartheid que ha coexistido hasta nuestros días en nuestra sociedad, ¿no? Se sigue pasando de puntillas el sistema educativo, la educación obligatoria de estos temas. Bueno, yo estuve ayer de visita con un grupo de alumnos ya mayorcitos, no eran chavalitos de primaria, ya eran de instituto más grande que la Virgen, con los profesores y explicándoles por diferentes lugares, de diferentes campos, y terminamos en la Pañoleta con el tema de la emboscada, la columna de los mineros, etcétera. Y yo creo que los profes estuvieron más atentos que los alumnos. A ver, me explico, no vaya a ser que se me entienda mal. Hay una reivindicación del movimiento memorialista con el tema de llevar la memoria histórica a los colegios. Y yo estoy de acuerdo totalmente. Pero antes de llevarla a los colegios hay que llevarlo a la universidad, ¿eh? Aquí los profes son unos analfabetos potenciales de todo lo relacionado con la historia contemporánea. ¿Dicho maestro? No, profesores de la universidad. Sí, sí. Yo me acuerdo de una de las primeras veces que la Universidad Sevillana, que no ha destacado nunca mucho por estas cuestiones, nos invitó a una charla, a José María García Márquez, a mí y a alguno más, en un aula, a dar una charla, y yo le preguntaba al catedrático de Historia Contemporánea de Sevilla, y yo, ¿qué alumnos más raros tiene, tío? Y dice, hombre, Cecilio, ¿por qué me dice eso? Y digo, hombre, yo los primeros
Bueno, pues son tíos con 20 años, 20 y tantos años, me lo creo, pero los de atrás son todos más viejos que la hostia. Esa gente que son del aula de la experiencia, dice, no, esos son profesores de las facultades. Digo, anda, que vienen a enterarse de qué va la historia, ¿no? Porque no tienen ni puta idea. Y es verdad. O sea, nosotros tenemos que empezar a obligar a la Delegación de Educación, a la Consejería de Educación, a reciclar a los profesores sobre esta materia, a reciclarlos, a darles cursos, porque además eso está recogido en su propia formación continua, ¿no? ¿Qué van a enseñar gente a los que no le han enseñado nada? O si le han enseñado algo, le han enseñado lo que aprendieron sus maestros, que se enseñaron en la normal, allí en la avenida de la Ciudad Jardín, dando los profesores franquistas las clases que daban. ¿Cómo le vamos a pedir nosotros a profesores que no han escuchado en su puñetera vida hablar de Queipo de Llano a que explique la movida de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena? ¿Cómo se lo vamos a exigir eso? Yo no tendría fuerza moral para pedirle a un profesor que no ha estudiado ni ha leído un libro sobre esta materia. Recuerdo que una vez nos ofrecimos al CADUS de Sevilla, el CADUS se llama, CADUS, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí. Y no lo montó. Nos ofrecimos una vez a dar, y además no cualquiera, ojo al parche. Primer error, nos ofrecimos a hacer un curso gratuito en el CADUS, primer error. Aquí el que viene tiene que cobrar, si no, no podemos justificar los gastos. Primer error. Segundo error, es que el claustro de profesores tiene un nivel muy alto. ¿Cómo que un nivel muy alto? Hombre, ustedes están trayendo aquí un profesor que es Premio Nacional de Historia. Coño, pues mejor para ustedes, ¿no? Podéis vacilar. Hombre, tenéis a dos historiadores de primera línea, Francisco Espinosa. Pero bueno, ¿ustedes qué queréis que traigamos si nos hemos ofrecido a dar un curso de reciclaje de profesores? Bueno, pues después de mucho se aprueba y se convoca a los profesores que correspondan a esa sección, que yo no tengo ni idea cómo funciona eso, a que se matriculen, que es gratuito además, y además los días que dan eso se quitan del cole, ya no van a clase. Y una semana antes nos llaman diciendo que tienen que anularlo, porque el nivel de gente que se habían matriculado era muy bajo. Y ellos decían, bueno, es que hay otra razón. Entonces se llevaban mucho los blogs, ¿sabéis, no? Aquellos blogs que existían en Internet, que escribía uno su historia, su vida y su historia. ¿No? ¿Os acordáis de aquello? No era el Facebook, que es más fácil, y el otro que nada más que escribir interfaces. Era el blog. Y todos los profesores se habían apuntado a hacer blog. Pero esto de la memoria no funcionó, ¿no? No cuajó. Teníamos por aquí un turno pendiente. Gonzalo y José Luis, adelante. Dos cuestiones y una reflexión. Uno primero sobre el texto. ¿No se ha ocurrido, independientemente de sacarlo o no sacarlo, mientras tanto la plataforma o pedirlo directamente al ayuntamiento, que se ponga en esa plaza tan bonita, recomendada, un cartel explicativo de lo que hay en esta plaza? Es una cosa mínima que no necesita ningún follón, me imagino que un mero permiso administrativo y alguien con buena... La contestamos rápidamente. ¿Se les ha ocurrido? Sí, no. Toman nota de la idea. Siguiente. La siguiente sobre la ley. Yo creo que lamentablemente sobre las leyes. En este país las leyes, en vez de facilitar la tarea de la sociedad, la retrasan. Cuando quiero pensar que con buena intención, o en otros casos con ignorancia y no con mala intención. Normalmente las leyes vienen a, no digo coartar, porque no sería la palabra más exacta, pero sí a, como os he dicho antes, a poner palos en las ruedas de un camino que se ocurrió por la ley Zapatero en el 7, bueno, aquí hay personas que pueden recordar perfectamente cómo surge la ley Zapatero y cómo a partir de ese momento, pues lo que había sido un movimiento social, como todos los movimientos sociales, más o menos descontrolados, pues empieza a encabezarse por distintos
medios, unos legales, otros económicos, otros por intrusismo, otros por lo que sea. Y exactamente igual, pero con un paso posterior mayor de gravedad, por lo menos para mí, es la ley andaluza, donde trasluce o deja ver que lo único público son las actuaciones de la administración. Y yo, lamentablemente, bueno, claramente no, y yo discrepo de esa intervención de la actuación pública de una sociedad. La administración, los representantes políticos, sindicales o de los que sean, pues son eso, una parte de la actuación pública. Pero el ciudadano, la sociedad civil, tiene su papel en ello. Una asociación de memoria no es una entidad privada como he llegado a oír. Todo para justificar que el control, y eso los políticos lo saben muy bien, el control de los tiempos pase de la sociedad, de las organizaciones en su momento memorialistas, a la administración. Hoy es más difícil exhumar en el 2000. Cualquiera que hemos estado en esa historia, nadie tiene que venir a explicarnos qué es así. Trabas administrativas, controles, reglamentos, bueno, todo lo que se puede imaginar en la mente de un burócrata más perverso, no lo podemos encontrar en un momento determinado. ¿Cuál ha sido la consecuencia de ello? Y para mí, muy grave, por una cuestión de tiempo. Y es que el movimiento memorialista prácticamente ha desaparecido. Sigue existiendo nominal y formalmente, sigue existiendo por primera vez desde hace menos de un año dividido, hay que decirlo también públicamente, dividido en dos plataformas, con lo cual además tiene una adscripción, es decir, ha dejado ese sentido de movimiento cívico para ser, no digo compañero de viaje, pero sí acompañante de determinadas políticas partidarias. Para esto sí la memoria es muy importante, para la política de partido, para los programas, para las elecciones. Ya después veremos lo que ocurre cuando se pone en marcha. Y acabo. Rápidamente, antes de pensar, espera un momentito que termine, que si no se me va el discurso, se me va el rollo. Y pensar, y no quiero ser gafe ni dar idea en público, pero estamos en 2020. Dentro de 16 años, de 17 años, todo lo que estamos hablando aquí, exhumaciones y cosas parecidas, dejará de ser para la administración, que es la que controla los tiempos y el BOJA o el BOE, dejará de ser un problema social. Se va a convertir en un problema arqueológico. Todo el resto, con la ley de patrimonio de más de 100 años, se convierte en un resto arqueológico. Y ya no hará falta ni la calidad cristiana. Vendrá directamente y te derivarán a los departamentos de arqueología de las direcciones provinciales de cultura, donde estos restos evidentemente pueden ser tratados arqueológicamente, eso sí, científicamente, por la administración. Y va a depender en todo caso, yo soy optimista, y dependerá en todo caso de la presión social para que haya que eso se lleve a cabo, porque incluso los propios que redactaron la ley, por ahí abajo suelta en una adenda de esta, en una disposición adicional, que en caso de no sé qué se tendrá en cuenta. Que yo creo que apuntan a esa posibilidad que no queda tanto. Muchas gracias por la reflexión y muy rápidamente para cerrar ya la jornada, si comparten esa visión que estaba ofreciendo y si por otro lado piensan que esa división o diversidad de perspectivas es algo que pueda en un momento dado restar a lo que es el movimiento memorialista o no es más que sintomático, bueno, de la propia diversidad de sensibilidades, ¿no?, que se encuentran en estos objetivos que en última instancia son compartidos. No sé si tienen algo que decir al respecto de la reflexión de José Luis. Bueno, yo creo que lo que sí demuestra es que, a pesar de lo que dice José Luis, de que el movimiento está muy paralizado,
yo creo que está muy vivo. Los propios debates y los cambios de impresiones sobre esta temática lo demuestran, ¿no? O sea, yo para mí, el hecho de que yo me diga hoy, yo estoy con la ley de la memoria histórica de Andalucía entre el pum pam, ¿no? O sea, no me acabo de aclarar. Por un lado, me alegro mucho de que se haya ampliado la ejecución hasta el año 1982, ¿no? Se acogen al tema de lugares de la memoria, de víctimas del franquismo hasta 1982, lo que permite que hayamos propuesto que el crimen de Almería o el caso Almería entre como un lugar que debe de ser reconocido como un lugar de la memoria, ¿no? Mientras que me crea un poquillo de confusión que se inicie en el 1931 con la proclamación de la República, porque por esa regla de tres, los de Casas Viejas es como decir que los mató Franco, ¿no? Y claro, no los mató Franco. Si hubiera tenido posibilidades, sí, lo que pasó en Asturias. Pero te deja ahí un poco entre la espada y la pared diciendo, o sea que yo podría pedir que fueran reconocidos los lugares de la memoria de Casas Viejas en base a la ley de la memoria histórica de Andalucía, los lugares de la memoria de Casas Viejas. ¿Que quién mató a la gente de Casas Viejas? Pues el Ejército de la República, los guardias de asalto. Me da igual, el que fuera, fuera. Lo que te quiero decir es que te queda con el cuerpo cortadito, ¿no? Sí, con respecto al tema de las fosas comunes, que al final es yo diría la base de toda la reparación. A partir de ahí hay que empezar. Y yo creo, como se está hablando hoy aquí, que estamos en un momento clave. Quizás todos han sido clave hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo más. Y yo creo que también es justo reconocer que la ley andaluza, cuando se hizo, además, se trabajó durante un gobierno en coalición, además, que no viene de esta legislatura anterior, sino de la otra, que en aquel momento era una ley muy avanzada, muchísimo más, por supuesto, que la estatal, y que yo, si bien es cierto que le venía escuchando a Cecilio, por ejemplo, desde el principio, que decía, pero le decía a nuestro amigo común, Javier, pero que dejarlo todo en manos de la Junta puede tener su peligro, y quizás durante aquellos años esto se veía tan lejano, que era como, bueno, pero peligro, pero se está haciendo cada vez, pues ha llegado el momento, ha llegado el peligro. Y yo creo que también hay que reconocer, yo por ejemplo voy haciendo seguimiento a las fosas comunes del franquismo en Andalucía, las que se van abriendo desde 2015, seguimiento exhaustivo, ¿no? Y están casi todas. Y en estos años sumamos, yo creo, así a vuela pluma, más de 50, en torno a 50. Si no me equivoco, son casi tantas como los 15 años anteriores. Yo creo que se venía haciendo un trabajo importante, que ahora se ha cortado de raíz, que también las 7 que se han abierto este año financiadas por la Junta de Andalucía era un contrato aprobado el anterior, entonces era más fácil pagar el contrato que resolverlo. Lo que yo vengo denunciando periodísticamente desde el principio de este año es que no se ha aprobado ninguna fosa común nueva y que estamos en un momento clave. Si no se hace, como decía José Luis ahora mismo, mientras más años pasen, esto va a ser cada vez más lejano, cada vez más fácil de pasar por encima para los gobiernos de turno, cuando aquí lo que habría que demostrar y que enseñar, y ahí hilo un poco con el tema de la educación, que para mí es la clave de la impunidad, una de las claves de la impunidad es que nos hayan amaestrado en la desmemoria, que a ninguno nos hayan enseñado en las escuelas, los institutos, ni en las universidades, una fosa común, un campo de concentración, y que salgamos a la calle sin saber en qué país vivimos, y eso nos ocurre pues a todos. Pongo un ejemplo muy claro, en Hinojos, de nuevo, con los crímenes de Almonte, del Rocío, de los 100 de Almonte, 99 hombres y Frasquita la Charamusca, que la mataron porque no estaba su hermano también, 100 personas. Cuando viene este hombre el otro día, Manuel, que dije antes, que venía con el listado de los asesinos, allí el ayuntamiento de Hinojos, que es donde están buscando las fosas, que todavía no ha aparecido, que es otra de las dificultades que hay en todo esto. Bueno, pues había un chico que ha puesto, un peón que ha puesto al ayuntamiento allí para que ayude al equipo arqueológico. Bueno, da igual que este chico, o sea, centro en él, pero como ejemplo nada más. Este chico pues llevaba allí todos los días, estaba muy interesado, preguntaba a las arqueólogas, a mí algunas veces, y ese día que vienen los familiares, al principio dijo algo, bueno, pero esto los otros lo hubieran hecho igual. Digo, ¿cómo? Dice que los otros hubieran matado igual si hubieran ganado. Esta gente han matado porque ganaron. Los otros, y digo, ¿tú dónde has escuchado esto? Dice, no, eso a mí me lo han contado, me lo han dicho algún maestro, tal y cual. Ahí empezamos a contarle algunas cosas. Estaba Lucía Socan también, que como auxiliar, en fin, le fuimos contando. Luego vino Manuel, un hijo de una víctima, y le contó allí delante de él.
vino una sobrina nieta de Frasquita la Charamusca, lo contó también. Pues cuando me voy a ir ese día, le digo, bueno, Juanillo, ¿qué? He aprendido un poquito más hoy de cómo es tu país, ¿eh? Y me mira con una cara y me dice, pero los otros hubieran hecho lo mismo. Digo, pues ya está. Digo, y ese es el ejemplo de lo que tenemos hoy en día, de que salimos a la calle y a mí, por ejemplo, como periodista me preguntan, ¿y tú por qué escribes de esto? Y la pena es que la gente no entienda que estos son derechos humanos, que esto nos atañe a todos, incluso a los que no quieren. Significa que lo hicieron muy bien, convencer a la gente de que lo mejor era callarse. Claro, si es que es un problema de política pública. Claro. Muchas gracias. Un último turno de palabras ya de cierre para que me queda. Bueno, la última. Bueno, yo primero decir con respecto a lo que hemos comentado del sistema educativo, la importancia que tiene, que es fundamental, ¿no? Muchas veces no nos lo han contado a nosotros, no solo los profesores y profesoras, el profesorado, sino tampoco nuestros padres, en fin, no se ha transmitido el conocimiento, ¿no? Ya hemos hablado de por qué, ¿no? Y yo, que de las últimas experiencias, por eso tengo 3 cuadros de estos en mi casa, he traído este mío, más gratificante últimamente es ir a los colegios. Yo voy a los institutos, normalmente vamos a dar charlas a los institutos, ¿no? De secundaria, pero últimamente me están llamando los colegios de sexto, ¿no? Y son chicos y chicas de 11, 12 años, ¿no? Y bueno, es de las experiencias más gratificantes que tengo, ¿no? Porque los chicos y chicas te escuchan con los ojos muy... Previamente el profesorado ha trabajado con el alumnado, ¿no? Y te escuchan con los ojos muy abiertos, te respetan mucho, interactúan muchísimo contigo, sí que tienen información. Y bueno, es de las experiencias, porque yo cuando entré la primera vez digo, madre mía, los líos que me meto. Niñas y niños de 11 años, que son muy chicos, a ver cómo el discurso este, que no es grato, que no es fácil, se lo transmito, ¿no? Sin embargo, es de las experiencias más bonitas que tengo, ¿no? Eso con respecto al tema educativo, ¿no? Y por supuesto una asignatura pendiente de este país, ¿no? Y después con respecto a, y por entrar en el tema de la división del movimiento, ¿no? Pues claro que hay división, sí, es que donde no la hay. Es que, y claro, pues no la va a ver si estamos todo el día debatiendo, todo el día interactuando, todo el día, bueno, trabajando en... Yo, de todas formas, me siento muy orgullosa de que el movimiento sea tan dispar. Yo siempre digo que el movimiento memorialista lo tengo comparado con un mosaico, ¿no? Es un mosaico grande, de muchos colores, de muchas piezas. Estas piezas, cada una se encajan de una forma distinta, pero hostia, tío, es que miramos la vista atrás y hemos recorrido mucho. Y como yo soy optimista y soy una mujer que ve la botella, que ahora me voy a tomar una cerveza, por cierto, medio llena, pues yo creo que esto ha aportado mucho al movimiento, a pesar de que están las asociaciones de familiares, los foros, los colectivos de víctimas, de que este se divide y se crea otro, de que ahora somos menos y... A pesar de todas las diferencias, en lo fundamental, en los lugares comunes, sí que nos reconocemos. Y somos capaces de hacer algo que no se ha hecho en 15 años, que es montar, es verdad, dos coordinadoras andaluzas, que es a lo que se refería José Luis, una más cercana vamos a ver cómo lo digo para no ofender, pero lo tengo que decir, al PSOE, ya está, dicho, una... Claro, más cercana al PSOE, porque al PSOE ahora le conviene que el movimiento memorialista esté más movido que antes, ¿vale? Es una coordinadora y otra coordinadora, que bueno, que sí, que estamos más cercanos, pues sí, pues Izquierda Unida, Unidos Podemos, a la madre y al padre de cada uno, pero gente de todas formas mucho más alternativa y que vemos otra forma de hacer memoria que no pegada a lo que ha sido hasta ahora el PSOE, o a lo que ha creado el PSOE, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso es malo? No, eso a mí me hace crecer y me hace avanzar, y me enorgullece, ¿no? Entonces, viendo que es una división, ¿no? Con eso nos quedamos. He visto algunas caras que daría lugar para otro debate en otro momento. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todas las personas por estar aquí esta tarde. Muchas gracias.